Valencia. El día de hoy tenemos a la doctora Claudia García Valencia, dermatólogo pediatra del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Es una persona muy capaz y que siempre está muy dispuesta a apoyarnos con la enseñanza en el hospital. También quiero decirles que la sesión de hoy tiene punto ante el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría y ya saben cuál es la dinámica, tenemos que permanecer hasta el final para que se pueda contar. Vamos a darle un aplauso a la doctora para recibirla. Vamos a empezar hablando de onicopatías en pediatría. Las alteraciones de uñas muchas veces no sabemos quién las trata. En ocasiones me preguntan si yo también o los dermatólogos también tratamos uñas y cabello, o si al paciente hay que referirlo con el podólogo o con el ortopedista o con quién hay que referirlo. Entonces es algo importante que recordemos que los dermatólogos vemos no solamente piel, sino también anexos que son uñas y pelo. Entonces la onicología se ocupa del estudio y de la investigación de la patología unguial. En algunos hospitales de referencia, como el Instituto Nacional de Pediatría, la consulta de uña llega a ser parte de hasta del 10% del total de la consulta. Entonces, como vemos, es algo bastante frecuente en dermatología. La función de las uñas es muy importante, no solamente tienen una función cosmética. Las uñas tienen la función principal de proteger las falanges distales. También nos ayudan con la sensibilidad y con la manipulación de objetos pequeños. También son un instrumento de defensa. La prevalencia en general es desconocida, pero como les comentaba, es motivo frecuente de la consulta en pediatría, y algunas alteraciones solamente tienen importancia cosmética, porque no duele, no molesta, no nos imposibilita hacer nuestras actividades, pero algunas otras alteraciones nos hablan o nos están mandando señales de que el paciente puede tener alguna otra enfermedad, tanto sistémica como dermatológica o alguna genodermatosis. Algunas alteraciones pueden ser discapacitantes, algunas otras nos dificultan la marcha, el caminar, el movernos, y algunas otras nos dan trastornos en la motricidad fina, sobre todo en niños pequeños que están aprendiendo a hacer la pinza fina. Si ellos tienen un problema en las uñas que les ocasiona dolor, pues ellos pueden tener estos problemas. Esta es la uña, este es el aparato unguial. El aparato unguial no solamente es la uña o la lámina unguial, el aparato unguial se compone de varias partes. Son estos. El hiponiquio es la parte de la piel que está por debajo del borde libre de la uña. La lámina unguial es propiamente lo que conocemos como uña. La lúnula, o la parte en forma de luna, que está en la parte proximal de la uña. Y la lúnula tiene este color blanquecino porque en esta parte de la uña todavía vamos a encontrar células con núcleo, de ahí que se vea blanca. Conforme se va creciendo y se va yendo la lámina unguial hacia la parte distal, los núcleos se pierden y ya no vamos a tener este tono blanco característico. El pliegue unguial proximal es la parte más proximal, o la parte más pegadita, digamos, al dedo, y está cubierto por la cutícula. La cutícula nos separa la matriz del pliegue unguial proximal, y por eso que la cutícula tiene una función importante de protección. He ahí el por qué no hay que removerla, cortarla ni eliminarla. La que sigue. Ahí vemos los pliegues laterales también, que son las partes laterales a la lámina unguial, y aquí podemos ver la falange. Ese es el huesito, y vemos cómo la uña está exactamente sobre la falange distal y nos ayuda a protegerla. Vemos el hiponiquio, vemos la lámina unguial y la matriz unguial, que está en general un poquito por dentro, no la vamos a ver directamente. La matriz unguial es donde se está produciendo diario la uña. Y bueno, hay muchas formas de clasificar las patologías de uña, pero esta es una forma un poquito práctica, tratando de ver si el problema es en base a un problema de la uña local o es secundario a una enfermedad sistémica o alguna enfermedad dermatológica. Entonces las podemos clasificar en alteraciones unguiales locales, que pueden ser primarias o secundarias, y las unguiales secundarias, que puede ser a una enfermedad dermatológica o a una enfermedad sistémica. Vamos a empezar viendo las alteraciones locales primarias, que son principalmente alteraciones en la uña, en su producción o en su estructura. Las líneas de Bohr
generalmente todos las hemos visto, todos las vemos todo el tiempo o muchas veces estamos tan acostumbrados a verlas que no les damos mucha importancia. Estas tal vez son de las alteraciones en uñas que con más frecuencia vemos. Son depresiones o surcos en la uña, no solamente es la mancha, tiene que haber una alteración en la estructura de la uña. La depresión, un hundimiento, aquí lo vemos en el primer dedo, aquí solamente vemos esa línea blanca, pero en la realidad es una depresión. Esta depresión se debe por una detención temporal en la producción de la matriz, en la producción de la uña. La profundidad se correlaciona con la magnitud del daño. A mayor profundidad, más alteración en la producción de la uña en ese momento. Y la anchura se relaciona con la duración del proceso. Recordemos que la uña crece aproximadamente 0.1 milímetro por día. Entonces, dependiendo de la anchura, vamos a ver en cuánto tiempo la matriz tuvo problemas para estar produciendo esa uña. Aquí vemos otro ejemplo. Hasta el 92% de los neonatos van a tener alguna línea de Bob. Si ponemos atención cuando recibimos a un bebé, vamos a ver que la mayoría de ellos va a tener líneas de Bob, sobre todo en las uñas de los pies. Aquí vemos un ejemplo, este es el pie de un recién nacido y tiene ahí su línea de Bob en el primer dedo. Y esto es por algún problema de malnutrición durante la etapa de feto, la etapa embrionaria, o también por estrés durante la vida intrauterina. Y en promedio estas líneas van a desaparecer a las 14 semanas de vida y no van a volver a aparecer. Este es un cuadrito en el que podemos ver todas las causas de las líneas de Bob. Esto es importante porque a veces nos mandan pacientes a la consulta que tienen este problema, tratando de que nosotros demos un diagnóstico muy específico. La verdad es que en uñas muchas veces no se puede. Las uñas, a diferencia de otros órganos del cuerpo, la sintomatología que nos da es muy inespecífica. No es como la piel, que una pápula nos habla de algo, una roncha nos habla de algo. En la uña no. Una manifestación puede estar dada por muchas cosas. Entonces vean, hay líneas de Bob fisiológicas que pueden ser las que aparecen en los recién nacidos. Hay algunas mujeres que les aparecen las líneas de Bob cada vez que están menstruando o incluso se asocia con dismenorrea. El trauma es muy importante. La uña siempre se va a lastimar y va a tener cualquier alteración cuando tiene trauma, cuando recibe algún trauma. Puede ser golpe, puede ser el frío extremo, la humedad extrema, cuando aplicamos un torniquete, el manicure casi siempre cuando es muy traumático nos da problemas y el hábito de empujar la cutícula. Hay otras enfermedades dermatológicas que nos dan líneas de Bob, como la perionixis crónica, el eczema o la dermatitis atópica, la psoriasis y tenemos algunas enfermedades infecciosas. De lo más común, sarampión, escarlatina, paperas, pero en general cualquier enfermedad infecciosa o no que nos dé fiebre nos puede ocasionar líneas de Bob. Hay otras enfermedades sistémicas como la deficiencia de zinc, la diabetes, la miocarditis, el hipoparatiroidismo que nos van a dar líneas de Bob y reacciones secundarias a medicamentos también. Obviamente Kawasaki está presente en este cuadrito. Otra manifestación frecuente es la traqueoniquia. Esta es la traqueoniquia. Vamos a ver estriaciones longitudinales, pero muy exageradas, muy evidentes. Las uñas nunca son parejitas, nunca son completamente regulares. Casi siempre vamos a tener estrías o líneas, pero estas líneas no son tan evidentes. Cuando llegan a ser de esta forma, ya estamos hablando de traqueoniquia. Y se habla de traqueoniquia o de aspecto rugoso o en papel de lija de las uñas. No solamente van a tener estrías, sino estas uñas también van a estar muy adelgazadas. Y como están adelgazadas, se pueden romper muy fácilmente o se pueden lastimar con mayor frecuencia. Y esto se da porque estos pacientes van a tener focos de queratinización alterada en la matriz unguial. Este es un paciente con traqueoniquia, obviamente, pero tiene psoriasis. La psoriasis sabemos que es un problema en la queratinización. Y si vemos estas uñas, no vamos a saber que es psoriasis. Realmente tenemos que correlacionarlo con el resto de la piel. Pero algo que nos puede ayudar es esta manchita. Estas manchitas son características de psoriasis también. Esta es una fotografía con un acercamiento con dermatoscopía. Vean las estrías exageradas y esta manchita.
La traqueoniquia se puede observar en alopecia areata, en líquen plano, en dermatitis atópica y en psoriasis. Entonces vemos que tampoco es algo específico. Lo siguiente que vamos a ver es la leuconiquia verdadera. También es muy frecuente, son las manchitas blancas que vemos en las uñas. Esta leuconiquia puede ser de diferentes grados o de diferentes formas y en general se da por la persistencia de células paraqueratóxicas, es decir, de células todavía con núcleo en la parte distal de la uña, en sitios donde ya no deberían estas células de tener núcleo. Y esto puede ser secundario a traumatismo o alguna enfermedad que interfiera en la queratinización de la matriz. Entonces, la leuconiquia puede ser punteada, como vemos aquí, estos puntitos muy pequeñitos. Estas son las típicas manchas que dicen las abuelitas que son por falta de calcio. La verdad es que aquí el calcio no tiene mucho que ver. Lo que vemos estas manchitas y generalmente son por traumatismo. La leuconiquia transversal, que es como su nombre lo dice, son líneas blancas transversas, son todas estas, y se dan generalmente por traumatismo. Vean esta fotografía, es una paciente que trae las uñas muy arregladitas y trae la leuconiquia transversa cada determinado tiempo. Esta es una paciente que se hacía manicure cada determinado tiempo, cada 15 días, cada 3 semanas, y la lastimaban, y cuando la lámina se estaba produciendo en la matriz y le hacían el manicure, se lastimaba y aparecían esas manchitas. La leuconiquia difusa es en la cual vemos que toda la uña va a tener un aspecto blanquecino. Toda la uña se ve blanca u opaca. Puede ser toda, que es muy, muy raro, o los 2 tercios proximales, que es lo más frecuente. Y esto se asocia con mayor frecuencia a queratodermia plantar. La queratodermia palmoplantar es un problema de alteración en la queratinización, en la cual la piel de las manos, de las palmas y de las plantas va a estar más gruesa. Esta es otra fotografía con leuconiquia y tal vez esta es la que vemos con mayor frecuencia. La onicomicosis, la infección por hongos de las uñas, nos puede dar leuconiquia. Pero aquí vean, no solamente está blanca la uña, sino también está engrosada y tiene este aspecto como de polvo, como que si se estuviera deshaciendo. Entonces, esta es una uña infectada. Como ven, no cualquier uña blanca va a ser una uña infectada por hongo, que ese es otro concepto que muchas veces tenemos, que cualquier cosita que le vemos a la uña decimos que ella es hongo, y realmente no es así. La coiloniquia es otra alteración primaria de las uñas y se debe por un daño también en la matriz unguial, y aquí la lámina o toda la uña va a tener un aspecto en cuchara, así la denominamos. Es la lámina unguial cóncava, delgada, plana. En niños puede ser fisiológico, ellos en general tienen la uña más delgada que un adulto, y puede ser normal que tengan la uña así. En ocasiones puede ser ocupacional, sobre todo en adultos o en adolescentes cuando se traumatizan mucho las uñas, o puede ser incluso por deficiencia de hierro. Este es otro ejemplo. Vean cómo la uña se ve en cuchara, como para arriba, y se ve adelgazada. Vean que este pacientito también tiene la uña muy chiquitita. La onicosquisis es otra alteración de las uñas. Aquí los pacientes van a tener las uñas frágiles, delgadas, quebradizas, y lo que va a ocurrir es que esta lámina se va a separar, generalmente en 2 partes. Esto se da por un estado de hidratación con posterior deshidratación muy, muy rápida. Entonces esto hace que los corneocitos, que son las células que forman la lámina unguial, se separen rápidamente y nos dé esta separación y este aspecto como si la uña se estuviera rompiendo, pero rompiendo a lo ancho, digamos, no a lo largo. En lactantes es bastante frecuente cuando se seccionan el pulgar. Como todo el tiempo esa uña está húmeda, es muy fácil que ocurra la onicosquisis. O también en niños que nadan mucho, que están todo el tiempo con manos mojadas. Algo que también vemos con frecuencia y que no le damos muchas veces importancia es la desviación o el mal alineamiento congénito de la uña del primer dedo. Es bastante frecuente. Esto es un trastorno con herencia autosómica dominante
es muy frecuente, se puede decir que hasta el 20% de los niños lo pueden llegar a tener, y esto es causado por una alteración en el ligamento que une la matriz unguial con el periósteo de la falange distal. Es decir, en general todo el aparato unguial se lateraliza, se va hacia un lado. Y entonces, la que sigue, lo que vamos a observar es que la uña está un poco lateral con respecto al eje del dedo. Y esto con el tiempo nos va a empezar a dar problemas. Al tener la matriz y toda la uña desviada, vamos a empezar a tener líneas de Bohr, onicomadesis, onicolisis e inflamación incluso del tejido de alrededor o de los pliegues periunguiales. La onicomadesis es la separación de la lámina unguial de todo el lecho, y la onicolisis generalmente de los 2/3 distales, pero la matriz sigue estando adherida, no se separa tanto. La que sigue. Vean otras fotografías. Este es un niño muy pequeñito que tiene toda la uña lateralizada, y veamos que si este paciente sigue con este problemita, no se trata, esta uña se empieza a deformar y va tomando un aspecto distrófico, y no es que este paciente tenga un mito tampoco, sino son las alteraciones que puede llegar a tener por la mala alineación. Sí. El pulgar en raqueta es otra alteración. Estos pacientes tienen la falange distal mucho más corta, esta parte de acá, y por lo tanto la epífisis del pulgar se cierra antes y la uña va a estar más anchita y más corta. A esto se le denomina brachioniquia, y es, digamos, una forma diferente de la uña. Vamos a hablar ahora de las alteraciones unguiales locales pero secundarias. Aquí vamos a ver la onicocriptosis. Esta también la vemos con muchísima frecuencia en pediatría. Es la típica uña enterrada y que muchos de los médicos mandan a que se extraiga, creyendo que ese es el tratamiento, pero realmente el extraer la uña no nos va a ayudar mucho, vamos a empeorar el problema y vamos a hacer que esta uña salga posteriormente distrófica. Entonces, esto se da por la incrustación de la lámina unguial en el tejido blando adyacente. Cuando estamos ante un niño pequeñito es muy fácil corregirlo, generalmente con masaje y con algún queratolítico, pero si estamos ante un adulto o un paciente adolescente que ya ha tenido esto toda la vida, lo que hay que hacer es operar para disminuir el ancho de la uña y que no se esté enterrando los bordes. Con el tiempo los pacientes comienzan a hacer tejido de granulación alrededor, y este tejido de granulación va a ir creciendo, cada vez se va a enterrar más la uña y nos empieza a dar problemas de inflamación o incluso de infección alrededor de la uña. La que sigue. Esto empieza generalmente cuando el niño empieza a gatear o a caminar. De más chiquito lo podemos empezar a ver porque el dedo se ve gordito, y ahí podemos empezar a dar masaje hacia abajo para que este tejido de alrededor de la uña comience a bajar y no nos dé con el tiempo onicocriptosis. La paroniquia aguda es la inflamación del tejido de alrededor de la uña. Generalmente está acompañado de onicocriptosis o de uña enterrada, pero en algunos casos puede ser secundaria a algo más y puede no acompañarse a la uña enterrada. Aquí vemos el eritema, esto da edema, el paciente va a tener dolor y en ocasiones van a presentar colecciones de pus. La bacteria más asociada es Staphylococcus aureus. Vean, este paciente tiene onicocriptosis, tiene la uña enterrada, tiene aquí alrededor paroniquia, obviamente, inflamación, edema. Este es el tejido de granulación que les comentaba, el que va creciendo a lo largo de los años, y obviamente este paciente aquí ya tiene un proceso inflamatorio muy importante y probablemente también infección. Aquí, ¿qué se haría? No se retira la uña, obviamente no se hace. Aquí se da un tratamiento antibiótico tópico sistémico dependiendo del estado general del paciente, alguna solución secante, y comenzamos con el masajito bajando el tejido de granulación hacia abajo, valga la redundancia, para que esta uña cada vez se empiece a liberar más. Otra cosa que aquí debemos de hacer es decirle a la mamá que no corte tanto la uña, porque este tejido también va a crecer hacia arriba, y luego cuando queramos dejar esta uña más larga no va a crecer porque va a topar con el tejido blando, y aparte se va a enterrar, va a doler, va a molestar. Entonces ese es un punto importante.
que las mamás no deben de cortar tanto las uñas. Está bien que las tengan cortas, pero lo ideal sería un poquito más hacia el borde del dedo, no tan cortita. La que sigue. La paronychia herpética es frecuente, sobre todo en niños que se chupan el dedo, y no es más que la inflamación de la región periungual secundaria a la infección por el virus del herpes simple. Vean, aquí son muchas vesículas, hay edema, hay eritema, y aquí el tratamiento es que el niño deje de chuparse el dedo y obviamente en este caso aciclovir sistémico para que remita el cuadro de herpes. La succión del pulgar es un problema muy frecuente, los odontólogos lo saben muy bien, y hablando de las uñas también es un problema porque nos da paronychia eritematosa, edematosa, y los pacientes todo el tiempo tienen la piel húmeda, macerada, entonces hay mayor posibilidad de que crezca cualquier bacteria, cualquier honguito e incluso virus. Los niños que se chupan el dedo, como tienen esta piel alterada, con mayor frecuencia van a tener también verrugas vulgares alrededor de las uñas, entonces es en general un problema importante. Hablando de la uña en sí, pueden tener líneas de Bohm, onicosquisis o uñas quebradizas que se rompen muy fácilmente, y distrofia ungueal, porque como no solamente se chupan, sino muchas veces también se muerden o están como que tallando con los dientes la uña, van a comenzar a aparecer depresiones, las líneas de Bohm, o también se hace un surco en medio de la uña de tanto que se está lastimando esta matriz ungueal. Vamos a hablar ahora de las alteraciones ungueales secundarias. La siguiente, vamos a empezar con las enfermedades dermatológicas propiamente. Algo que es muy evidente son las alteraciones en las uñas de los pacientes con epidermolisis ampollosa, ya sea de tipo distrófica o de unión. La simple no nos da tanto problema, pero en general las vesículas van a aparecer alrededor de las uñas o por debajo de la lámina ungueal, y entonces al cicatrizar estas ampollas y vesículas, conforme van pasando los meses y los años, nos van a dejar alteraciones en el lecho ungueal, y en ocasiones las uñas van a tener onicolisis, se pueden adelgazar, se pueden engrosar o incluso pueden llegar a perderse completamente estas uñas. En la epidermolisis ampollosa de unión, la afección de las uñas puede empezar antes que incluso el compromiso de la piel. Pueden empezar con ampollas por debajo de la piel, de las uñas, o sangrado al tocar algo, al tratar de abrir algo con las uñas, de rascar, y entonces podemos ahí empezar a darnos cuenta que es un paciente con epidermolisis ampollosa. Vean esta fotografía, son unos hermanitos con epidermolisis ampollosa, vean las exulceraciones, el tejido ya cicatricial, y vean que ya no tiene algunas uñas, porque se han perdido estas uñas. La enfermedad de Dariel es una enfermedad propiamente dermatológica. Los pediatras como tal no la vemos directamente, lo vemos más los dermatólogos. Es una genodermatosis, los pacientes se transmite por una herencia autosómica dominante y se da por alteración en la queratinización de piel, uñas y mucosas. Vamos a encontrar pápulas de aspecto queratóxico, pápulas muy engrosadas con mucha escama en la superficie en zonas seborreicas, pecho, espalda, cuello, ingles, axilas. Vamos a encontrar también queratosis puntata palmoplantar, ese engrosamiento de palmas y plantas con la presencia de puntilleo en la superficie. Y obviamente vamos a tener alteraciones en las uñas. En las uñas podemos ver muchas manifestaciones. Podemos ver distrofia de las uñas, estrías rojas, que eso es lo característico de la enfermedad de Dariel. Son estas manchitas rojas, estrías longitudinales pero rojas. Muescas en B, que se ven en la parte distal, como irregularidades en forma de B, que se ven en el borde distal, y también vamos a tener hiperkeratosis subungueal, es decir, la uña blanca o la leuconychia. Aquí se ve un poquito, aquí se ve la uña más blanca de lo habitual y estas manchitas de aquí. La que sigue. Otra entidad muy frecuente es la distrofia de las 20 uñas, y es un problema que muchas veces llega con los dermatólogos después de años y años de antimicóticos orales o sistémicos.
son pacientes que van a tener traqueoniquia, estas estrías longitudinales muy importantes en las 20 uñas. Vean, este paciente la tiene en las 10 uñas de la mano, pero también las tiene en las uñas de los pies. Las causas son muy diversas, pueden ser idiopáticas, pueden ser secundarias a alguna enfermedad como alopecia areata, psoriasis o líquen plano. Pero aquí lo importante es darnos cuenta de que el que un niño tenga alteración en las 20 uñas, antes que pensar en una infección por hongo, hay que pensar en alguna otra causa y referirlo inmediatamente al dermatólogo, porque un niño no va a tener infección de las 20 uñas, realmente no, ni siquiera un adulto, eso sería rarísimo. Hay que pensar en algo más. La alopecia areata, recordemos que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la presencia de caída de cabello, ya sea en placas circulares, ovaladas o incluso en casos más severos en pérdida del cabello de toda la piel cabelluda, cejas, pestañas y vello corporal. Hasta el 50% de los niños que tienen alopecia areata van a tener estas alteraciones en uñas, que son principalmente pits. Son estas depresiones, estos puntitos que se ven en la uña, y si ven son bastante simétricos. Es como el aspecto de un dedal, de esos dedales de antes que tenían puntitos en la superficie, lo van a tener en toda la uña. Algunas mamás dicen, es que se lo hizo con algo, estaba jugando y se lo hizo. Normalmente esto no se puede hacer. Esto es una alteración en la formación o en la producción de la lámina unguial desde la matriz. Ellos también pueden tener traqueoniquia total, traqueoniquia sobre todo en los tipos de alopecia total o universal, cuando ya hay afección de todo el cabello, de la piel cabelluda o de todo el cuerpo. La siguiente. Otra cosa que vemos en la alopecia areata es la onicomadesis. ¿Qué es esto? Es el desprendimiento de toda la lámina unguial desde el pliegue proximal. Aquí no se ve desde el pliegue proximal porque estas uñas ya crecieron, pero el desprendimiento se da cuando está la uña todavía en el pliegue proximal. Va creciendo y se va yendo hacia la parte distal, y lo que se desprendió va subiendo así. O sea, se ve la uña desprendida. Aquí ya se cayó. Entonces lo que hay que hacer en estos pacientes es tratar de que la uña no se caiga. A veces pegamos con algún preparado con cola loca, o a veces les decimos a los papás, cuando ya se pierde esta uña, como es doloroso y los pacientes no pueden estar tocando o tomando cosas, a veces les dejamos una uña postiza en lo que la uña nueva crece y el paciente no tiene tanto problema. La onicomadesis se ve también con mucha frecuencia en el síndrome de mano-pie-boca. Se desprende la lámina unguial en el momento agudo de la enfermedad, cuando están con fiebre, cuando están con el exantema acral, y los pacientes lo notan ya que pasaron unas semanas, y siempre hacen la referencia que unas semanas antes el paciente tuvo fiebre, le salieron unas papulitas o vesículas en las manos, en los pies, dejaron de comer porque tenían lesiones en la boca. Entonces esta es una de las manifestaciones que nos pueden hacer el diagnóstico retrospectivo de una enfermedad de mano-pie-boca. La psoriasis, como vimos, nos da muchas manifestaciones en uñas. La psoriasis en sí es una enfermedad que nos da alteraciones de la queratinización, entonces obviamente nos da problemas en las uñas. Hasta el 70% de los pacientes con psoriasis van a tener problemas de uñas. Hay pacientes con psoriasis que solo tienen alteraciones unguiales y no tienen en ninguna otra parte. Y aquí el diagnóstico se hace solamente con la biopsia de la uña. Vemos, los pacientes con psoriasis pueden tener pits, estas depresiones como puntitos, pueden tener traqueoniquia, pueden tener leuconiquia, líneas de Bow, la lúnula roja, onicolisis, y algo característico son las hemorragias de la astilla, esos puntitos rojos que vimos al principio, o las manchas en aceite. Estas son las manchas en aceite, con mucha imaginación del aspecto, que como el aceite se hubiera escurrido en la uña, pero estas son las manchas en aceite. Y la paroniquia también, la inflamación del tejido de alrededor de la uña. La dermatitis atópica también nos da problemas en uñas, que es algo que normalmente damos o no ponemos mucha atención cuando vemos a un paciente atópico. En la dermatitis atópica vamos a ver estas depresiones irregulares o las líneas de Bow. Y esta uña, si la vemos así en un niño pequeñito de 1 año y medio, 2 años, que se chupa el dedo, también podemos decir que fue por el trauma al chuparse el dedo. Estas son las líneas que vemos en esos pacientes también.
Y para terminar vamos a ver las alteraciones unguiales secundarias a algunas enfermedades sistémicas. Siguiente. La enfermedad de Kawasaki, que vemos con frecuencia aquí en el hospital. Recordemos que vamos a ver descamación acral, en el área del pañal también, pero hablando de las uñas, lo que vamos a ver es descamación del hiponiquio, de la piel que se encuentra debajo del borde libre de la lámina unguial. Eso es lo que vamos a ver en la fase aguda. Y posteriormente, semanas después, vamos a ver las líneas de Bow. Eso es lo que vamos a encontrar en Kawasaki. Existe un síndrome llamado de uña rótula, que afortunadamente es bastante raro. Un caso por cada 1.000.000 hasta 6 millones de habitantes, lo ven más los ortopedistas, y lo que vamos a ver es una alteración dada por herencia autosómica dominante por la mutación en este gen, y este gen codifica para un factor de transcripción que regula la síntesis de colágeno. Entonces, los niños al nacer con este síndrome, el 98% van a tener alteraciones en las uñas. Y esto nos puede dar una pista sobre el síndrome de uña rótula. El dedo pulgar es el más afectado, aunque no siempre es el único afectado, y vamos a encontrar ausencia de la uña, anoniquia, o hiponiquia, la uña mucho más pequeñita. Otra manifestación en este síndrome es que la lúnula es triangular. Eso es característico también del síndrome uña rótula. Y con frecuencia vamos a ver la ausencia de pliegues cutáneos en la cara dorsal de la articulación interfalángica distal. Se ve el dedito planito, no tiene estos pliegues. Y hablando de los huesitos, los pacientes van a tener ausencia o hipoplasia de las rótulas en el 90%, hipoplasia de la cabeza del radio, exostosis de las crestas ilíacas, pero obviamente esto pues ya lo verá el experto. Las displasias ectodérmicas, otra entidad u otra genodermatosis que vemos con algo de frecuencia. Recordemos que esta es una entidad caracterizada por alteraciones del desarrollo del pelo, de las uñas, de los dientes, de las glándulas sudoríparas, obviamente también de las uñas, y esto se da por una alteración en el desarrollo del ectodermo. Veamos que los pacientes van a tener esta facies, poco pelito, muy escasa ceja, el pelo quebradizo, seco. Vean cómo la nariz puede ser un poquito rugosa, el filtro un poquito alterado, los labios pueden estar también evertidos, pueden tener labio y paladar hendido, pueden tener alteraciones en los pabellones auriculares y pueden tener alteraciones en las uñas. Estos niños también van a sudar muy poco o no van a sudar por la alteración en las glándulas desde su desarrollo. Y ellos van a tener las uñas muy delgadas, las pueden tener quebradizas, las pueden tener distróficas, pueden no tener alguna uña y pueden hacer también paroniquia. La siguiente. Vean, este es un paciente con displasia ectodérmica, alguno de los muchos tipos que existen, y vean estas alteraciones en las uñas. La siguiente. La paquioniquia congénita es otra genodermatosis, se transmite por una herencia autosómica dominante y los pacientes van a tener una alteración en la queratinización del lecho unguial. Estas celulitas no van a tener una adecuada progresión o una adecuada caída y lo que va a pasar es que la uña va a estar muy engrosada. Vean cómo está muy engrosada, sobre todo en la parte distal. La que sigue, y pueden tener también alteraciones en la coloración. Estas son las típicas uñas en omega y todos son celulitas de la uña, son corneocitos que se están formando de esta manera, se están formando de manera muy abundante y las uñas son muy gruesas. Obviamente esto puede ser doloroso, se caen con frecuencia, hay alteraciones en la coloración, vean esta coloración amarillenta o oscura. No es honguito, tampoco es melanoniquia, tampoco es ungular, simplemente es el lecho unguial alterado y la lámina unguial engrosada. La siguiente. Y para terminar, la esclerosis tuberosa también tiene algunas manifestaciones. De hecho, estos fibromas periunguiales son el criterio diagnóstico de la esclerosis tuberosa. Los vamos a comenzar a ver a partir de la adolescencia y son estas neoformaciones, que no son más que fibromas que aparecen alrededor de las uñas, sobre todo de las uñas de los pies. Pueden ser dolorosos, pueden ocasionar problemas a los pacientes, a veces se resecan para que el paciente no esté tan incómodo y esto nos va a dar también problemas en las uñas. Los pacientes
en sí con esclerosis tuberosa pueden tener onicolisis sin tener ninguna otra manifestación. La siguiente. Nada más. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación de la doctora de genética, de los doctores de ortopedia? Yo nada más un comentario, ¿no? Ya comentaste que muchas veces cuando las uñas están atróficas pensamos primero que es un hongo, pero si las vemos todas, pues ¿cómo va a ser posible eso, no? Exactamente. Creo que ese es un punto de discriminación para hacer un diagnóstico diferencial. Así es. Generalmente creemos que todo es hongo y los honguitos en las uñas de los niños son bastante raras. Los problemas de honguitos sí aparecen en niños oncológicos, en niños nefrópatas que reciben tratamiento inmunosupresor, pero en un niño sano es bastante infrecuente. Entonces, para que sí tengamos esto en mente y pensemos en algo más antes que en un honguito. Sí, doctora. Sí, todos o la gran mayoría tenemos la tendencia a ir inmediatamente a los cortes de la uña, pensar que efectivamente eso no resuelve el problema. Cuando la hiperkeratosis alrededor de la uña es demasiado, lo único que la va a resolver es una plastía unguear y tiene que ser realizada por alguien que tenga el conocimiento de cómo se hace, porque algunas veces se intentan en los centros estos de podología y no trabajan hasta la mano horizontal, entonces es un problema que nos va a ayudar, va a generar un borde mayor de esta entonces darnos todos la idea de extenderla, de tener una uña cerrada, ni se quita, ni se arranca, ni se quita. Así es. Gracias.